tiempos inmemoriales, el hombre ha vencido la fascinación del vuelo. Miraba con pasmo a las criaturas aladas y pensaba cómo podría sustentarse en el aire. Pasaron los siglos y los mitos y fantasías se hicieron realidad. El hombre pudo combinar las formas aerodinámicas y la técnica para guiar el vuelo. Los vuelos de planeadores mantuvieron vivo el interés por las máquinas aéreas más pesadas que el aire en una época en que los globos libres y propulsados cautivaban la atención mundial. Quedaban aún dos problemas por resolver. Uno era el método para el control lateral y el segundo, encontrar una mejor fuente de energía. Muy pronto se solucionaron estos problemas. Y así, perseverando en sus heroicos esfuerzos pese al ridículo, perseverando a pesar de las catástrofes y a costa de ingentes sacrificios personales, el hombre pudo lograr un vuelo mantenido y controlado. A comienzos de la década de 1920, se habían logrado progresos increíbles. En un abrir y cerrar de ojos, habían surgido complicadas máquinas que podían recorrer grandes distancias a velocidades fabulosas, de más de 160 kilómetros por hora o 100 millas por hora. Al aumentar la velocidad y el alcance de las aeronaves, ya no solo cruzaron las fronteras de un estado a otro, sino que atravesaron los océanos y los continentes. Antes de la Guerra Mundial de 1914 a 1918, ya se había tratado de establecer rutas de transporte aéreo, pero solo debido al vigoroso esfuerzo de fabricación de aviones de combate, la aviación civil pudo contar con un buen equipo y de tal manera despegó finalmente la industria del transporte aéreo. Con el rápido desarrollo que se produjo, se presentó la necesidad de contar con más facilidades para el pasajero, tanto en tierra como en el aire. Aeronaves más seguras y confiables. Servicios meteorológicos y de información para el vuelo. Procedimientos para el manejo del correo y la carga. Mejor formación de los pilotos. Mejores instrumentos para los aviones. Mejores aeródromos. Reglas del aire más claras. Una red de telecomunicaciones aeronáuticas y procedimientos y ayudas comunes para la navegación. Estas son algunas de las necesidades que surgieron en la primera etapa, pero al aumentar la demanda del transporte aéreo, fueron surgiendo muchas otras. Había llegado el momento de la normalización y era necesario que existiese una organización que velase por el desarrollo ordenado de la nueva y dinámica industria. Ya se había establecido en París en 1919 la Comisión Internacional de Navegación Aérea,
cuya labor abrió el camino hacia una genuina cooperación mundial que comenzó en la Conferencia de 54 Naciones celebrada en Chicago el 1 de noviembre de 1944. La Conferencia de Chicago se convocó para echar los cimientos de un nuevo convenio de aviación y de la Organización de Aviación Civil Internacional. Uno de los 96 artículos del convenio redactado en Chicago estipulaba la creación de varios órganos. Entre estos, la Asamblea es el órgano supremo de la organización, a la que pertenecen como miembros más de 152 estados. La Asamblea se reúne cada 3 años por un período aproximado de 3 semanas, a menos que acontecimientos que requieran medidas urgentes hagan necesaria una reunión extraordinaria. La Asamblea examina la labor de la organización durante el pasado trienio, vota los presupuestos anuales, aprueba el futuro programa de trabajo y delega la autoridad necesaria o conveniente para que la organización desempeñe sus funciones. Una cuestión esencial del orden del día de la Asamblea es la elección de los estados que formarán el Consejo. Se eligen 33 estados por un período de 3 años, un trienio, es decir, hasta que se celebra la Asamblea Ordinaria siguiente. Los Estados miembros elegidos tienen su oficina en el edificio de la sede de la OASI en Montreal. Todos los años se celebran 3 períodos ordinarios de sesiones del Consejo, en cada uno de los cuales hay una fase de comités y una fase de consejo. Una de las obligaciones del Consejo es adoptar las normas y métodos recomendados internacionales, de los cuales hablaremos más tarde. El Consejo es el órgano ejecutivo principal de la OASI y debe tomar todas las medidas necesarias para mantener la seguridad y la regularidad del transporte aéreo internacional. Además de representar a sus gobiernos en el Consejo, los representantes del Consejo pueden trabajar en los diversos comités, tales como el Comité de Transporte Aéreo, el Comité de Ayuda Colectiva, el Comité de Finanzas, el Comité de Interferencia Ilícita y diversos grupos de trabajo y grupos permanentes. El presidente del Consejo se elige por un período de 3 años, al final del cual puede presentarse a la reelección. De costumbre, el Consejo elige a su presidente inmediatamente después del período de sesiones de la Asamblea. Entre las obligaciones del presidente está la convocación de las reuniones, actuar como representante del Consejo y desempeñar las funciones que éste le asigne. Mientras preside el organismo rector, el presidente no tiene derecho a voto. Aunque el Consejo es responsable de la adopción definitiva de las normas y métodos recomendados, el principal organismo que se ocupa de su preparación es la Comisión de Aeronavegación de la OASI. Como lo prevé el convenio, la comisión está compuesta de 15 personas que tienen calificaciones y experiencia apropiadas en la ciencia y práctica aeronáuticas. Sus miembros son propuestos por los Estados miembros y nombrados por el Consejo. Los miembros de la comisión no representan necesariamente las opiniones de sus estados. Colectivamente, representan los conocimientos técnicos de todo el mundo. Además de ocuparse de las normas y métodos recomendados, la Comisión de Aeronavegación está facultada para establecer subcomisiones técnicas que son las reuniones departamentales. La decisión sobre el tipo de reunión que se celebrará depende de la magnitud de los asuntos que se tratarán en ella. Otro órgano permanente de la organización es el Comité Jurídico, creado por el primer período de sesiones de la Asamblea. Todos los estados contratantes pueden participar en su labor y el comité se reúne por regla general todos los años. Entre las principales responsabilidades del comité está el estudio y la preparación de proyectos de convenios para la unificación del derecho aéreo internacional. Estos proyectos de convenios se someten después para su adopción por las conferencias diplomáticas convocadas por el Consejo y celebradas bajo los auspicios de la OASI.
Varios convenios internacionales se han adoptado a resultas de los estudios del Comité Jurídico. En estas reuniones se prestan servicios de interpretación simultánea y de traducción en los idiomas de trabajo de la organización. De los comités del Consejo que hemos nombrado, el Comité de Transporte Aéreo, que está integrado por representantes en el Consejo, se ocupa de los aspectos económicos del transporte aéreo y de la facilitación de los viajes internacionales y del transporte internacional de carga. El Comité de Interferencia Ilícita, compuesto por 15 representantes en el Consejo, también se reúne en esta sala, al igual que los demás comités del Consejo. La Secretaría está constituida por el personal de las distintas direcciones y su función es llevar a la práctica la voluntad del convenio, la Asamblea, el Consejo, la Comisión de Aeronavegación, el Comité de Transporte Aéreo y los demás comités, y de todo otro órgano que pueda crearse. El secretario general nombrado por el Consejo no solo es el jefe ejecutivo de la Secretaría, con todas las responsabilidades administrativas que ello acarrea, sino también el secretario del Consejo. Una ojeada breve a este organigrama nos dará una idea de la estructura de la Secretaría. Las direcciones de navegación aérea, de transporte aéreo y jurídica tienen como papel esencial prestar servicios de secretaría a las diversas reuniones, efectuando los estudios necesarios y, entre muchas otras cosas, preparan los informes y notas de estudio. La Dirección de Asuntos Jurídicos presta servicios en su especialidad al secretario general y a todos los órganos representativos de la organización, así como a las demás direcciones de la Secretaría. Esta dirección efectúa además estudios de la unificación del derecho aéreo internacional, prepara la documentación del Comité Jurídico, de las conferencias diplomáticas y de otras reuniones convocadas por la organización, prestándole además servicios de secretaría. La Dirección de Transporte Aéreo tiene como función primordial servir al Comité de Transporte Aéreo del Consejo y las subdirecciones corresponden a sus diferentes esferas de actividad. La Subdirección de Economía y Estadística efectúa diversos estudios sobre cuestiones que interesan a los gobiernos, a los transportistas aéreos y a las administraciones de los aeropuertos e instalaciones y servicios en ruta. Se investiga el desarrollo del transporte aéreo en las regiones del mundo, los costos e ingresos de los transportistas aéreos, las futuras tendencias del tránsito aéreo y los aspectos económicos de los aeropuertos y de las instalaciones y servicios en ruta. La amplia gama de estadísticas ayuda a las autoridades de aviación civil de los Estados miembros a formular sus propias políticas nacionales. La Subdirección de Facilitación y Financiamiento Colectivo, por otra parte, se ocupa de la eliminación de los documentos no indispensables, de la liberalización de las exigencias en materia de visado y de la simplificación de los trámites de despacho. Administra además determinados acuerdos de financiamiento colectivo destinados a suministrar las ayudas para la navegación aérea en las rutas sobre el Atlántico septentrional. La Dirección de Navegación Aérea ayuda a la Comisión de Aeronavegación en la planificación y ejecución de su programa de trabajo en la esfera técnica. La dirección se ocupa de diferentes aspectos, como las operaciones y la aeronavegabilidad, la investigación y prevención de accidentes, la información y cartas aeronáuticas, la medicina aeronáutica, las licencias al personal y los métodos de instrucción, los aeródromos, las rutas aéreas y las ayudas terrestres, las comunicaciones, la meteorología, el reglamento del aire, los servicios de tránsito aéreo, la búsqueda y el salvamento y la seguridad de la aviación.
Dirección de Asistencia Técnica es de naturaleza muy diferente de las tres mencionadas anteriormente. Para comprender el objetivo y la financiación de la Dirección de Asistencia Técnica, hay que darse cuenta de que dentro de la OASI representa el brazo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este programa se ha establecido para prestar ayuda técnica a los países en desarrollo en su industria, agricultura, comunicaciones, transporte, sanidad y educación. La ejecución de estos programas y proyectos se delega a los organismos internacionales. En el caso de los proyectos de aviación, la Dirección de Asistencia Técnica de la OASI es el organismo ejecutor del PNUD. La medida en que la OASI participa depende de las solicitudes de los gobiernos de los países en desarrollo, que tienen que decidir qué parte de la asistencia que se les presta van a asignar a la aviación civil. La asistencia técnica consiste en establecer instituciones de formación aeronáutica, en el fortalecimiento de los servicios terrestres de la aviación civil, en programas de becas para los estudiantes de los países, en la facilitación de diversos tipos de equipo y en la instalación de ayudas para la navegación. La Dirección de Administración y Servicios presta servicios de idiomas, de administración del personal y de administración general que son vitales para el funcionamiento de un organismo internacional. Aquí pueden verse algunas de las actividades que son ejemplo de los servicios prestados. Además del Consejo, de la Comisión de Aeronavegación y de las direcciones de la Secretaría, que se encuentran en la sede de Montreal, en Canadá, hay 7 oficinas regionales que prestan servicios a los estados ante los cuales están acreditadas. La oficina África en Dakar, la de Asia y el Pacífico en Bangkok, la del África Oriental en Nairobi, la de Europa en París, la del Oriente Medio y el África Oriental en El Cairo,
la de Norteamérica y el Caribe en México y la de Sudamérica en Lima. Después de examinar la estructura de la organización, vamos a echar un vistazo a sus funciones. En una técnica como la aeronáutica, que se desarrolla con tanta rapidez, surgen constantemente nuevos problemas. Puede tratarse de problemas debidos al equipo moderno de control de tránsito aéreo, al aumento del tránsito, a una alteración de la estructura de las rutas, a la eliminación de un sistema de navegación y la implantación de otro, a la entrada en servicio de un nuevo tipo de aeronave cuyos parámetros operacionales hacen necesario modificar los métodos convencionales y a muchos otros casos semejantes. Cuando se reconoce que el problema afecta a la comunidad internacional y que es necesario que todos los estados contratantes apliquen reglamentos uniformes para resolverlo, debe definirse en forma sucinta. Si es un problema técnico de navegación aérea, será definido por la Comisión de Aeronavegación e incluido en su lista de proyectos técnicos. En el momento apropiado, la Comisión examinará el problema y puede decidir remitirlo a la Secretaría para su estudio o bien a un grupo de expertos designado para realizar esta labor, o bien puede decidir incluir el problema en el orden del día de una reunión departamental de navegación aérea. Sin embargo, cuando el problema debe tratarse en una reunión departamental, será necesario que la Secretaría, consultando a determinados estados, o bien un grupo de expertos, realicen una labor preparatoria. Finalmente, se puede llegar a la redacción de un proyecto de normas y métodos recomendados, revisados o enteramente nuevos. El proyecto de normas y métodos recomendados se presenta a la Comisión de Aeronavegación para que ésta efectúe un examen preliminar. Luego se envía a todos los estados y organismos internacionales interesados para que lo comenten. Esto se hace en forma de una carta. La comunicación a los estados, que se traduce a los idiomas de trabajo de la organización. La carta es firmada por el secretario general o en su nombre. En esta comunicación se presentan los antecedentes, se dan extractos de los textos pertinentes y se exponen las enmiendas propuestas. La Secretaría prepara una recopilación de las respuestas de los Estados miembros y de los organismos internacionales y la presenta a la Comisión de Aeronavegación, que procede a efectuar un examen final del proyecto de normas y métodos recomendados, teniendo en cuenta los comentarios de los Estados miembros. Una vez que la Comisión ha dado el toque final al texto propuesto, recomienda al Consejo que lo adopte. Para adoptar una enmienda se necesita una mayoría de los 2/3 en el Consejo. La enmienda adoptada se presenta a los estados para que indiquen si la desaprueban, antes de una fecha determinada que fija el Consejo. Después de esa fecha, si la mayoría de los estados no desaprueba toda la enmienda o parte de ella, la enmienda entrará en vigor y se aplicará en la fecha que determine el Consejo en la resolución de adopción. Si se trata de un problema de transporte aéreo, se enfocará de una forma semejante a la descrita, pero en el seno del Comité y de la Dirección de Transporte Aéreo.
Los documentos que contienen las normas y métodos recomendados se conocen con el nombre de anexos, lo cual significa que están anexados al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Los anexos son 18 y dentro de cada dirección, especialmente de la Dirección de Navegación Aérea, hay diversas secciones que siguen los acontecimientos que afectan a un determinado anexo. Además de los anexos, existen documentos que contienen los procedimientos para los servicios de navegación aérea y que se conocen con el nombre de PANS. Los PANS contienen métodos operacionales y textos que son demasiado detallados para un anexo. Ya hemos visto cómo se preparan las normas. Veamos ahora cómo pasan a formar parte de las leyes de los estados contratantes. Los estados ponen en práctica voluntariamente estas disposiciones. Sin embargo, al pasar a formar parte de la organización, cada estado se compromete a colaborar en la obtención de la mayor uniformidad posible en los reglamentos, normas, procedimientos y organización. Si un estado no puede cumplir con estas disposiciones, debe notificar las diferencias entre sus reglamentos y los que ha establecido la OASI. Estas diferencias se publican como suplementos periódicos de los anexos y también en las publicaciones de información aeronáutica de los Estados miembros. Tanto la Secretaría de la Sede como las oficinas regionales prestan una cierta ayuda a la puesta en práctica de estas normas y métodos recomendados en diversas formas, entre ellas la publicación de manuales y circulares. Cuando los estados necesitan mayor ayuda, tanto económica como técnica, en determinadas circunstancias pueden utilizarse para esta finalidad los fondos administrados por la Dirección de Asistencia Técnica. Si comparamos los actuales aviones civiles de transporte con los armatostes de alambre y madera de comienzos de este siglo, solo podemos maravillarnos del ingenio humano que ha forjado estos poderosos aparatos. Igualmente asombroso, si bien no tan espectacular, es el talento humano para forjar acuerdos internacionales, normas, métodos recomendados, procedimientos y reglamentos que son vitales para el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional. La OASI ha tenido una influencia profunda y variada en la evolución del transporte aéreo, y sus 40 años de existencia son prueba de que los delegados de todas las naciones pueden cooperar con éxito para beneficio de todos.